En la historia de la música ha habido tres grandes batallas que definieron a esta industria para siempre. Pero no estoy hablando de batallas entre bandas como la de Oasis vs. Blur, Nirvana vs. Guns N' Roses o más recientemente Kendrick Lamar vs. Drake. Hablo de batallas legales que definieron cómo se maneja la industria que hoy en día conocemos. La primera fue el manager de los Rolling Stones vs. The Verve por el sample de Bittersweet Symphony y cambió para siempre las leyes del sampleo. La segunda fueron los herederos de Marvin Gaye vs. Ed Sheeran por una acusación de plagio, pero se resolvió a favor de Ed cuando él demostró frente a un jurado que muchas canciones usaban los mismos 4 acordes que su canción y la de Marvin Gaye. Y la tercera y más importante, de la que menos se habla, fue Radiohead vs. EMI Records, para recuperar el control de los masters de Radiohead por sus primeros 6 álbumes. Hoy nos vamos a concentrar en este último caso porque, como mencioné, es el más importante ya que le hizo ver a los artistas que no pueden depender 100% de una disquera y que quien controla los masters lo controla todo. Bienvenido al lado alternativo. Mi nombre es Tony Whitburn y hoy vamos a adentrarnos en la batalla legal entre Radiohead y EMI Records, una batalla que cambió a la música para siempre. Pero para entender de dónde surgió todo este pleito, debemos remontarnos a 1985 con la fundación de Radiohead, así que veamos un poco de historia para empezar. Y es que sí, Radiohead ya lleva 40 años como banda, aunque los tiempos del 85 al 90 fueron algo convulsos porque como los integrantes estaban en la universidad, estaban estudiando, entonces no sabían si se iban a dedicar a sus carreras o si la banda iba a continuar. Por fortuna eligieron a la banda y empezaron a tomarse las cosas más en serio. De hecho, Radiohead se separaban y volvían durante estos 5 años, pero bueno, ya en el 91 dijeron tenemos que hacer esto bien. ¿Por qué? Porque fue el auge de Nirvana, porque fue el boom que le demostró al mundo que lo alternativo podía llegar al mainstream y que sí había espacio para todas esas personas que alguna vez fueron excluidas. Creo que es un gran momento para aclarar que Radiohead firmó con EMI Records por 6 álbumes de estudio, cuando ni siquiera habían lanzado un EP. Esos los lanzaron ya que estaban dentro de la disquera y que se cambiaron el nombre. Si acaso esto nos da una idea de la importancia que tenía el grunge en aquel entonces, de la influencia que tenía y sobre todo en las disqueras que firmaban a cualquier banda que sonara remotamente a grunge. También por esto muchas bandas de aquel entonces firmaron contratos descabellados por 6-7 álbumes que nunca llegaron a cumplir y que fueron algunas despedidas ya que se pasó el auge del grunge por ahí por el 95. Entonces esto nos da una idea de cómo estaba la industria en esos tiempos. Nadie sabía realmente en lo que se estaba metiendo a largo plazo, ni las disqueras ni las bandas. Pero bueno, Radiohead ya habían firmado con EMI, así que tocaba sacar el primer álbum y material para sacarlo tenían. Así que pusieron manos a la obra y sacaron Pablo Honey en el 93. Y oh sorpresa, al disco le fue bastante bien, no tanto porque fuera un disco súper fuerte o porque estuviera de moda el sonido, sino por una canción que ya todos conocemos. Creep, para bien o para mal, le dio a la banda ese impulso que necesitaba, la colocó como una banda establecida y cuando sacaron The Bends en el 95, ese disco se vendió incluso mejor y fue mucho mejor recibido por la crítica porque era una evolución genuina, algo que de verdad necesitaba la banda y de verdad necesitaban los fans, un sonido verdaderamente fresco en un mar inundado de guitarras con distorsión. Todos recibieron con bombo y platillo a The Bends, excepto la disquera, porque para ellos no había otro single como Creep en ese disco, y ellos querían, como lo dije en los análisis de estos álbumes, un Creep 2.0. Radiohead al principio les dijeron que sí, que no había problema y que iban a escribir otro éxito de esa magnitud, pero fue un poco darles el avión, como decimos aquí en México. Y cuando la disquera vio que no tenían nada de esto, antes de lanzar ese disco, lo que hicieron fue quitarle el máster a Radiohead y mandárselo al productor de Pablo Honey para que alguna de esas canciones rescatara y pudiera ser un éxito parecido a Creep. Obviamente Radiohead se enojó y esta fue la primera vez que tuvieron un roce con la disquera. Y es fácil darse cuenta de por qué. Imagínate que haces algo que te sale muy bien, que todo el mundo está de acuerdo con que va a ser un éxito y de repente tu disquera dice, no suena suficientemente comercial, vamos a cambiarle todo. Pues obviamente te vas a enojar como artista. El episodio no pasó a mayores, le devolvieron el máster a Radiohead cuando el productor de Pablo Honey les dijo, ¿saben qué? Esto ya está bien, no hay que cambiarle nada. Y lanzaron el álbum como lo conocemos ya hoy en día. También empezaron a trabajar con Nigel Godrich y con Stanley Downwood, que son como los miembros 6 y 7 de Radiohead. Pero bueno,
Para OK Computer no hubo ningún problema porque la disquera esperaba muchísimas menos ventas para este disco, no esperaba que fuera tan comercialmente viable, lo veía muy experimental, entonces lo promocionaron modestamente, pero oh sorpresa, a todo el mundo le encantó OK Computer y hasta hoy en día se considera como una de las obras maestras de Radiohead con toda la razón. Yo creo que estos fueron los tiempos más pacíficos entre la disquera y entre Radiohead, porque a partir de OK Computer ya no les dieron tanta lata, ya por fin los dejaban ser, ya por fin habían probado que tenían un gran valor artístico como banda, que no se movían basados en las tendencias del momento, sino que ellos marcaban la suya propia, y a la disquera le gustaba esto no porque fueran súper artísticos, sino porque les traía dinerito. Entonces dejaron a Radiohead ser, así nació Kid A. La disquera también se espantó un poco cuando les mostraron a Kid A. Y es que si bien Kid A en su momento alienó a cierto sector de los fans que esperaban algo más como OK Computer, lo cierto es que también fue un éxito comercial y de la crítica ni hablar. Algunos en su día lo destrozaron, pero hoy en día, bueno, cambiaron sus reseñas y todos le dan un 10 de 10. Pero si la disquera los dejó en paz es porque Kid A también vendió millones de copias. Algo que no sucedería con Amnesiac, el siguiente álbum. De hecho, Amnesiac se quedó muy por debajo del 1.000.000 de copias, vendiendo aproximadamente 200.000 en sus primeras semanas, y esto obviamente no le gustó nada a la disquera. También porque estaban acostumbrados a que Radiohead vendiera millones de copias, entonces pues llega Amnesiac y no es tan comercialmente viable como los demás, y ellos se espantan. Pero lo que no entendieron es que Amnesiac es algo que Radiohead se podía permitir perfectamente. Digo, no es como que necesitaran un super hit de masas para sobrevivir como banda. Ya estaban muy bien establecidos, vendían todos los estadios en los que tocaban, habían vendido millones ya, pero aún así la disquera no los dejaba relajarse un poco, no los dejaba experimentar un poco más, a menos que fuera comercialmente viable. Por eso en 2001, en el mismo año de salida de Amnesiac, tuvimos este disco, el Like Might Be Wrong, para mitigar la falta de ventas de Amnesiac. Y mira, yo no me quejo. Al final aquí tuvimos la primera versión en vivo de True Love Waits y varias de las versiones que están en este disco me gustan incluso más que las versiones de estudio, pero aún así no fue una jugada tan limpia que digamos de parte de la disquera. De hecho, en estos tiempos un ejecutivo de EMI Records los fue a visitar y les dijo: ¿saben qué? Su último álbum se estancó, no dio los resultados que esperábamos, así que para el próximo se tienen que poner las pilas, pónganse a componer hits ya. Radiohead aquí tuvieron una reacción extraña, porque por un lado estaban enojados y decepcionados y sentidos con la disquera, y por otro lado también estaban motivados, muy motivados, y por eso entraron al estudio precisamente con esa mentalidad de vamos a hacer hits, vamos a darles lo que quieren, ya es el último álbum para salir de nuestro contrato y después no vamos a saber nada más de EMI Records. Al final acabaron dándonos el álbum más largo que han sacado hasta la fecha y por fin, gracias a este álbum se libraron de EMI Records. Algo que muchísimas bandas ni siquiera llegaron a soñar, Radiohead por fin lo había hecho. Salir de su contrato excesivo de 6 álbumes y salir bien. O eso creyeron en un primer momento. Resulta que las leyes de aquel entonces le daban todo el control por el derecho de los masters a EMI Records porque ellos habían pagado por la grabación de esos discos. Entonces, cuando por fin acabaron el contrato con EMI Records, fueron a la disquera, les dijeron, bueno, muchas gracias, nosotros ya nos vamos, nos llevamos nuestro catálogo, y aquí fue donde la disquera les dijo, espérame, tú no te llevas nada, esto es mío. Radiohead dijeron, ¿cómo que es tuyo? Si es nuestra música, nosotros la hicimos, nosotros la grabamos. Sí, pero en tu contrato tú me firmaste que todos los masters iban a ser nuestros, porque nosotros pagamos por ellos. Nosotros tenemos la distribución, podemos hacer lo que queramos con estos discos, y si alguna vez los quieren de vuelta van a tener que comprarlos. Radiohead dijeron, no puede ser, ¿qué vamos a hacer ahora? Tuvieron una mini crisis durante un breve periodo de tiempo, pero al mismo tiempo estaban aliviados de que ya no tenían que lidiar con una disquera tan nefasta como lo era EMI Records. Estás viendo en pantalla un artículo de The Guardian del año 2007, justo un poco antes de la salida de In Rainbows, que nos detalla cómo varios ejecutivos de EMI Records se juntaron con Radiohead para negociar volver a tenerlos en la disquera y reiniciar su contrato con ellos. Y esto es algo que también dije en mi video de In Rainbows, la disquera estaba obligada a pagarle a Radiohead ciertas regalías por las ventas de sus discos, de sus en vivos, por el tiempo en la radio, por todo.
Al final hicieron la cuenta, les salió que les debían a Radiohead aproximadamente $3 millones, pero a la vez este era un pago para engancharlos y que ya no pudieran mover sus masters de otra manera, porque si aceptaban este pago era como darle el visto bueno a que la disquera estaba haciendo las cosas bien, el visto bueno legal, quiero decir. El problema empezó cuando Radiohead le dio una negativa a EMI Records y se pusieron en modo mafiosos y les dijeron, bueno, recuerda que todavía tenemos el control de tus discos y vamos a hacer con ellos lo que queramos. Pero Radiohead no se dio ante la presión, no firmaron nada, las negociaciones no fueron fructíferas y al final terminaron lanzando In Rainbows de manera independiente. El problema es que EMI ya sabía de estos planes y les hizo una jugarreta muy sucia. El mismo día exacto que iba a salir el disco físico de In Rainbows, EMI editó una versión en CD con toda la discografía de Radiohead por el mismo precio exacto de In Rainbows, 40 libras. ¿Qué pasó entonces? Pues los fans tenían que decidir. ¿Me compro el nuevo disco en físico, en vinilo, en esta edición de coleccionista o me compro toda la discografía de Radiohead por un precio ridículo? Obviamente los fans de este tiempo no tenían ni idea de la disputa que se estaba llevando tras bambalinas, a menos que hubieran leído el artículo de The Guardian y puesto las piezas juntas por su propia cuenta, pero la mayoría no tenía idea, entonces para ellos Radiohead iba a lanzar toda su discografía al mismo tiempo, y por esta razón muchos terminaron comprando discos como el Best Of, que no tienen nada que ver con Radiohead, que fue algo que también EMI Records sacó en 2008 para pues sacarle más jugo a la discografía que tenían, a los masters, porque muy en el fondo ellos sabían que tarde o temprano le iban a tener que vender esos masters de vuelta a Radiohead. Lo sabían porque estaban en una situación económica terrible. Por esta razón, entre 2007 y 2008, EMI Records empezó a sacar un montón de cosas sobre la discografía de Radiohead, cosas que la verdad solamente un fan conoce, como por ejemplo este USB del oso modificado que traía toda la discografía de Radiohead, pero por este mísero USB se pagaban 80 libras en aquel entonces, que es como $150 de hoy en día, ¿no? Como 3,000 pesos si vives en México, y hubo gente que lo pagó. Y oh sorpresa, hoy en día no vale más de $25. Y uno pensaría, bueno, ¿y qué hizo Radiohead para retaliar? Muy fácil. Les dijo a los fans, nosotros no tenemos nada que ver con esos lanzamientos, eso es algo de nuestra antigua disquera, por favor no lo compren. Y con eso, muchísimos fans se dieron cuenta de que algo estaba pasando y empezaron a decir que no iban a comprar estos artículos, empezaron a ver muchos comentarios, ¿no?, en las páginas de EMI Records. Pero sí, los fans se dieron cuenta de que pues esto no tenía nada que ver con la banda y prefirieron apoyar los proyectos y los nuevos álbumes que la banda sí estaba sacando en ese entonces. Era complicado ser fan de Radiohead en aquel entonces porque parecía fácil, ¿no? Por un lado tenías toda la discografía por un precio ridículo en CD, que en aquel entonces todavía se estilaba, pero Radiohead a la vez te decía, no compres eso que no tiene nada que ver con nosotros. Se hizo todo un revoltijo y eso fue lo más que llegó a hacer EMI Records, porque a partir de ahora ya no pudieron dañar tanto más a Radiohead. Lo único que pudieron hacer fue estirar y estirar y estirar las negociaciones. En realidad no sabemos en qué momento Radiohead volvió a comprar sus masters, pero tengo una idea, digamos estimada, que fue entre 2015 y 2016. ¿Por qué? Porque como algunos recordarán, en estos tiempos no estaba la discografía de Radiohead en streaming, y esto significa que no la podían distribuir todavía en streaming, aparte de lo que ellos pensaran sobre la música en streaming. Pero pues bueno, Radiohead ha cambiado su postura sobre el internet 1,000,000 veces, a veces para bien, a veces para mal. El punto es que por ahí por 2015-2016 uno entraba por ejemplo a Apple Music, no a Spotify, y no encontraba muchos discos de Radiohead que digamos. Lo mismo pasó con algunas otras bandas, incluso con The Beatles. Muchos estuvieron en contra del streaming por un tiempo, pero bueno, creo que me estoy yendo un poco del tema. Lo importante aquí es cuándo volvieron a comprar su discografía y cómo lo hicieron. EMI Records, o lo que quedaba de EMI Records porque se deshizo y la adquirieron, lo que quedaba de ellos todavía llegó a subir los masters de Radiohead a servicios de streaming como Spotify, y de allí se estaban lucrando. Y entonces fue que Radiohead, por ahí por 2016, pongámosle, con el lanzamiento de A Moonshaped Pool, pudo readquirir sus masters, y ahí fue cuando dijeron, tenemos que quitar esto de streaming. Yo la verdad no sabría decir si fue porque no tenían esa visión o fue por una cosa más legal, porque déjenme mostrarles algo. Esta es mi copia de Amnesiac. Este disco salió en 2001 y en teoría debería tener el logo de EMI por aquí, ¿no? Bueno, este disco ya está editado bajo el sello de XL.
Y eso tarda. Cambiar la marca de una a otra, sobre todo para cosas que ya estaban en el mercado, tarda bastante. Y por eso nos tardamos un rato en verlos, y por eso también cuando volvieron a subir su discografía a streaming fue con el lanzamiento de OK Not OK en 2017. Y tú mismo puedes hacer la prueba si lo quieres verificar. Por ejemplo, yo que uso Apple Music, lo único que tengo que hacer es irme hasta abajo de un álbum, allí viene la fecha de lanzamiento y la disquera con la que se lanzó. Y en el caso de Radiohead, absolutamente todos sus álbumes vienen con XL Recordings, incluso aquellos que lanzaron con EMI. Así es como sabemos que Radiohead recuperó sus discos y ya está en total control de su discografía, pero por desgracia no fueron la primera ni única ni serán la última banda a la que una disquera les haga esta clase de porquerías. Algo que no tiene nada que ver con el canal, pero ¿te has preguntado por qué últimamente Taylor Swift está lanzando tantos álbumes que tienen entre paréntesis Taylor's Version? Es porque a ella le pasó exactamente lo mismo que a Radiohead, pero mucho peor. Ella no pudo recuperar sus masters originales y tuvo que regrabar toda su discografía para tener el control de la misma. La batalla entre Radiohead y EMI Records nos enseñó que no le puedes confiar tus masters a una disquera y no le puedes ceder el control total sobre tus derechos ni de distribución ni de copyright. Por eso tantos artistas hoy en día se están volviendo independientes o más bien prefieren seguir por una línea independiente e incluso hacer sus propias disqueras, fundarlas. Y es que Radiohead o Taylor no son los únicos a los que les ha pasado. Volviendo más a nuestra escena, incluso a Death Grips le pasó cuando firmaron con Epic Records y como no se veían creativamente, Epic los terminó despidiendo, se quedó con algunos de sus masters y después Death Grips los tuvo que volver a adquirir y además fundar su propia disquera Third World Records, nada más para lanzar su música. ¿Qué va? Si hasta a los Beatles les pasó algo similar con su disquera Apple Records, que terminaron muy mal a pesar de que tenían buenas intenciones. Tanto así que los derechos de las canciones de los Beatles terminaron en manos de Michael Jackson. Dime tú qué tiene que ver Michael con lo que los Beatles grabaron en los 70s cuando él era un niño y estaba empezando con los Jackson 5. Pero si digo que la batalla entre EMI Records y Radiohead fue la más importante en este aspecto, con todo el respeto para los Beatles, es porque a partir de esta batalla se entendió que los artistas no podían depender de una disquera, algo que no aprendimos con las lecciones del pasado. ¿Y por qué es así? Bueno, porque para entonces, para cuando Radiohead ya había lanzado su música, el Internet ya existía y el Internet, como bien sabemos, lo cambió todo. Uno no puede depender de las disqueras y menos en la era de la distribución libre, porque las disqueras no operan con los mejores intereses del artista en mente, operan con sus intereses monetarios como cualquier empresa y se pueden salir con la suya gracias a la legalidad. Pero como bien me dijo una maestra una vez, lo legal y lo correcto no son necesariamente lo mismo. La música es un negocio que se basa en la creatividad y a eso no le puedes poner precio, aunque parezca que sí. Si un artista no es libre para ser creativo, entonces ¿qué le queda? Si lo encasillan hacia algo que no quiere hacer y que no quiere ser, obviamente el resultado no va a ser bueno. Radiohead también nos enseñó esta lección, que aunque te puedan encasillar como un one hit wonder y te pidan que vuelvas a repetir esa fórmula, al final la música evoluciona y si lo hace para bien, habla por sí misma y no necesitas que ninguna disquera te dé direcciones sobre cómo hacer las cosas. Que aunque al final este sea un negocio, el dinero no es lo más importante aquí, sino el valor artístico. Por eso si tú también eres un artista, te invito a quedarte de manera independiente al menos por un tiempo y jamás firmar con una gran multinacional, jamás entregarles tu catálogo y jamás firmar que ellos tendrán el control de tus masters. Que cuando sea la hora de firmar con una disquera, busques una disquera independiente como tú, que también tenga la visión que tú tienes y que confíe en lo que haces. Esa es una de las grandes claves del éxito en esta industria. Por eso, si bien no se habla mucho de ella, la batalla entre Radiohead y EMI Records le demostró a los artistas que existe una alternativa, que no puedes depender de tu disquera y que al final el artista es el único que debería tener control sobre su carrera. Y esa es la historia de la que, al menos para mí, es la batalla más interesante en la historia de la música. Sí, bien hay batallas entre otros artistas, pero que eso no te distraiga del hecho de todo lo que está pasando tras bambalinas y qué es lo que de verdad define a la industria. Si quieres más historias como esta, no olvides suscribirte, seguirme en mis redes y dejarme un comentario sobre cuáles te gustaría ver a continuación. Siempre tomo en cuenta las sugerencias para futuras series como esta de Radiohead que aún no he terminado. Todavía falta hablar de The King of Limbs y de A Moon-Shaped Pool, e incluso del futuro de la banda. Así que nuevamente, si no te lo quieres perder, solo debes suscribirte. Y ya sin más, me despido.
Mi nombre es Tony Whitburn y esto fue El Lado Alternativo. Nos vemos en la próxima.